Buenas tardes. Ahorita que iba al baño y estaba pensando que ahora me preocupan cosas que antes no me preocupaban. Antes cumplía mi oficio, el que fuera, a veces bueno, a veces regular, de conferencista. Es un oficio, ser conferencista, desde cómo te presentas, cómo te paras, cómo te mueves, cómo modulas la voz. Es como ser un actor especializado, igual que la docencia. Tuve contacto con Juan José Arrola una temporada de un programa de televisión en el Canal 13 viejo, porque una amiga personal era productora del programa, entonces yo le pedí que me lo presentara. Y entonces me lo presentó y lo que yo hacía era una cosa muy extraña. Inventamos ahí un título de asistente de producción no oficial. Él vivía por la Embajada de los Estados Unidos en México en aquel entonces. Estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80. Y de ahí lo llevaban en carro hasta el Canal 13, de ida y de regreso, para la grabación del programa grabado. Lo llevaba de chofer a su hermano, que también era su asistente de todo. Y entonces yo dije que el asistente de producción del programa de mi amiga, pero la verdad era lo que yo quería, estar con él. Entonces yo cuando lo iban a llevar, entonces me inventaba todo el camino hasta el canal. Estaban las nuevas instalaciones del Canal 13 por el Ajusco en ese momento, por los 80. Veía la grabación del programa y luego me regresaba con él. Entonces en esas charlas escuché pues, aventuras, anécdotas, a veces no hablaba, dependiendo de cómo anduviera, siempre un gran conversador. Y en una ocasión le escuché decir que él había cobrado y vivido con diferentes chambas como nobiliarias, de un escritor famoso, una especie de héroe nacional. Entonces pues no lo pueden dejar que se muriera de hambre. Tenía contactos, era un tipo muy agradable, entonces siempre había recibido favores toda su vida, desde siempre. Se hizo famoso a base de favores también, lo agradable, lo talentoso, lo peculiar, excéntrico, que era como personalidad, como José Arreola. Los que no lo conozcan, pues lo están conociendo ahorita a través de mi relato. Y una de las chambas que tuvo, más o menos permanente, también no existía el Sistema Nacional de Creadores y estas cosas, seguramente le hubieran dado una beca de eso. Fue de asistente, de consultor o asesor o algo así, de Secretaría de Educación Pública. Entonces, dentro de las cosas que él platicaba que él le propuso a Secretaría de Educación Pública, en realidad le pagaban porque era Juan José Arreola, su pago era, usted es Juan José Arreola, es una persona famosa, como escritor le ha dado prestigio a México y a sus letras, no sé qué, entonces lo vamos a mantener por eso. Por el otro, en realidad no sabía hacer nada, era un artista, hacía teatro, no sé qué rollo, pero no le ibas a meter en una oficina, una cosa por el estilo. Entonces era disque asesor. Entonces el tipo era muy listo, pues, un artista, un creador, y se le ocurrían cosas. Entonces el vato alguna vez me dijo que una de las cosas que se le ocurrió fue proponer que las normales comunes y corrientes para profesores de primario y las normales superiores y todo lo que fuera capacitación o formación para profesores profesionales, que por cierto es un lío a nivel de universidades como esta o las privadas, las públicas, que no son profesores de carrera, sino son gente que estudió y luego es profesor, lo cual tiene un montón de problemas, porque lo mejor que pueden hacer es reproducir lo que aprendieron de algún buen maestro, pero no tienen formación como docentes. Es a lo que me refiero ahora. Entonces Arreola decía que él proponía que la formación básica de un profesor normalista, de alguien que iba a ser en su vida un maestro de escuela, era la actuación. O sea, que tenían que, la escuela básica de un profesor era la de actor, un actor especializado. Entonces, que como cómico de carta, dependiendo del público que tenía en un momento dado, los estudiantes, el tamaño, el perfil, el género, la clase social, o lo que fueran las variables. Entonces el vato lo que hacía era un experto en performance,
cómo hay que actuar, cómo ser profesor ante ese público especialista. Y eso era básicamente un tema de actuación. Entonces, fuera quien fuera en su personalidad, el profesor, como marido, esposo, amigo, lo que fuera, eso era una cosa, como un actor. Y ya dentro del aula, el vato podía ser, que no sucede, ser por ejemplo un profesor muy simpático para un grupo, porque él decide que esa es la actuación que se requiere aquí, y luego ser un profesor muy estricto para otro grupo, porque la actuación depende de lo que es el objetivo final de la docencia, es que el estudiante pues, se motive, se estimule, le den ganas de aprender y ese rollo. Y la SED no le hizo caso, por supuesto. Dijo, sí, qué simpático Arriola, qué cosas se le ocurren. Pero a la hora de que estaba platicando una anécdota, parece como joven fan, decía yo, wow, qué chingón, wow, qué buena idea, sí, sí, cierto. Pero luego pasa con un conferencista, los conferencistas también tienen un perfil similar, que dependiendo del sapo de la pedrada. Entonces, ahorita en el baño pensaba, ¿qué irá a pasar en el momento que empiece a hablar frente a ustedes, para que en ese instante, como un actor, decida yo de qué voy a hablar y cómo lo voy a decir? Le platicaba yo a Gabriel, que fue el que me invitó, que iba yo a replicar una charla que preparé para el Festival de Jazz en Movimiento. Jazz en Movimiento es una asociación, es un colectivo de músicos de jazz aquí en la ciudad de Querétaro, que tuvieron un festival. Digo tuvimos porque también soy parte del colectivo. Yo estuve aquí en 2 años en Querétaro, hasta el agosto del año pasado. Entonces, es el segundo festival, hubo el año pasado, el Festival de Invierno, este año fue el segundo. Entonces tuvimos actividades y conciertos de jueves a domingo. Fueron el jueves 1, el viernes 3, 4, el sábado 3 también, ¿no? 3 y 3, ¿no? Fueron 9 conciertos los días grandes y 1, o sea, 10 conciertos hubo de jazz. ¿Alguien se enteró? De que se enteró, no digo que fueran, ya es mucho pedir. ¿Alguien se enteró del festival? Sí. Bueno, pues eso es interesante. Entonces, la única conferencia del festival, todo fue música. Fueron masterclass y música. La única charla sobre jazz fue la mía. Y me la pidieron porque dentro de la escena del jazz tengo varios años asumiendo el rol como del... Gracias. Aquí invitó un café, un europeo, el Gabriel al entrar, porque en el camino ahorita de las que acabamos de comer, esta hora es mortal. A la hora de comer, nada más del caminito acá, ya veníamos los dos así como, qué rico. Entonces dije yo, necesito un café. Entonces él se tomó uno y yo estoy tomando el mío. Y ustedes, pues, que Dios nos ayude en la charla. Entonces, me he ido posicionando como el doctor Galindo, pero es un doctor Galindo diferente a lo que ha sido mi performance como doctor Galindo en otras escenas, se parecía con la imagen de la actuación, incluyendo esta, frente a grupos académicos, conferencistas, de estudiantes universitarios. Entonces es interesante porque cuando platicando con él le decía yo, si estoy preparando la charla esa, que es una charla básicamente para jazzistas o para jazzeros, como les dice Alain Derbez, una persona que escribe sobre estas cosas, que debe tener es un público X, por el cual hay que hablar de cierta manera, presentarlos de esa manera y bla bla bla. Pero si es un grupo como ustedes, que ni siquiera estoy seguro si les gusta el jazz, ¿quién tiene, ahora sí levanten la mano, quién tiene cierto interés por el jazz? Dije, por lo menos interés. Bueno, entonces esto es parte de la complicación, porque entonces aquí vengo no a leernos la mano entre gitanos. Ese es el tema del perfil que estoy teniendo dentro de la escena del jazz. Ahí todo el mundo es experto, es un sabio, tiene su experiencia musical, de formación, de
huesear, de tocar, y entonces nadie le va a enseñar a hacer chiles a Clemente Jacks. Todo el mundo se cree un experto en lo que sucede, y cuando hablan entre ellos siempre hay una especie de prudencia de no me pises los callos porque yo también tengo mi historia. Entonces de pronto hay un doctor de otro medio, un melómano, nadie sabe su historia, nadie lo ha conocido, nunca ha sido músico de jazz dentro de la escena, y empieza a hablar de jazz como si supiera de lo que está hablando. O sea, y entonces primero es este pendejo, ¿no? ¿Quién se cree que es? ¿Quién lo conoce? ¿De dónde salió? Y poco a poco él, mira, hasta armar una figura pública, donde como figura pública hay gente que me odia, me descalifica o me envidia, y hay gente que me admira, me sigue, me respeta, siempre, ¿no? El gradiente, cuando ya eres una figura pública, nadie es monedita de oro, siempre hay pros y contras. Pero en general la figura que se ha ido construyendo es un doctor, y lo he ido demostrando. O sea, hay que escucharlo, para no estar de acuerdo con él, pero hay que escucharlo. Entonces, en los festivales no hay conferencias, y entonces ahora se están abriendo espacios de conferencias gracias, digo yo entre otras cosas, a mi perfil, porque no soy el único que tiene un perfil estudioso de estas cosas, no tiene un oficio metodológico de análisis, de observación, de investigación de las cosas, y ahora metido al rollo de la escena del jazz. Pero esa gente nunca tenía una oportunidad de nada. Entonces poco a poco vamos abriendo la escena del jazz a este nivel de reflexividad, vamos a llamarle de altos estudios, no solo musicales. No solo, mira, esta forma armónica no, pues sí, muy bien la forma armónica, pero la forma armónica no te va a dar trabajo. La forma armónica no te va a dar prestigio. La forma armónica no te va a dar capital social. La forma armónica no te va a hacer amigos. Incluso hasta lo contrario. Hay músicos extraordinarios que son autistas, y entonces los vatos no tienen para comer, pero son unas piolas tocando no sé qué rollo. Entonces, ¿y quiénes son los que son mejores en la escena, más conocidos, más populares? Pues gente que hace el gasto, como si fuera un empresario de entretenimiento, para presentarse, para vestirse, para hablar, para comentar, para perderse en redes sociales, y eso no te lo enseñan en las escuelas de música. Las escuelas de música no son puras formas armónicas. Entonces, cuando entra esta figura del doctor Galindo, una versión más del doctor Galindo, ha habido varias. O sea, resulta que esto y mete el asunto de la escena es todo eso que hacemos por experiencia y que hace la diferencia en que hay una persona que le va bien y otra que no le va tan bien, que se queja mucho, que es un santo y un mártir del calvario del jazz, que todo el mundo admira, pero el otro no tiene para comer mañana. Todo eso tiene que ver con algo que puede ser estudiado, puede ser analizado, puede ser estigmatizado. Y como soy ingeniero, no soy un científico, no soy un humanista, soy un ingeniero. Entonces el tema es de que si estudio todo esto es para crear modelos de operación, para que las empresas y las iniciativas o lo que sea operen mejor, tengan un gradiente de posibilidades, que la gente los conozca, que se empodere, que todo el mundo tenga mayor capacidad, pues, desde manejar sus redes sociales. Algo tan simple, que es uno de los puntos con los que trabajo mi tema de ingeniería con el jazz, es ¿cómo le hago para hacer sustentable un proyecto de jazz? Los proyectos de jazz hoy son como los matrimonios, tienen una fecha de caducidad cada vez más corta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en el ambiente que hace que la gente esté muy ocupada, esté muy distraída, se enamore y se desenamore rápido de las cosas, que todo el mundo esté antojado de esto y del otro y más allá, y no se comprometa a un proyecto a mediano o largo plazo? ¿Qué ganancia tiene un proyecto a largo plazo? ¿Qué pérdidas tiene? ¿Cómo se opera? Hay que sacar un disco cada semestre, hay que sacarlo cada año, cada 2 años, cada 3 años. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hay que tocar? ¿Cuántas veces hay que ensayar? ¿Cómo hay que interactuar entre uno y otro? Por ejemplo, para decirles algo, hay el líder de un grupo que se consideró los Doors de los 90s, Mix Up, que es un grupo también del oeste norteamericano, como los Doors. Y entonces este vato es un vato que escribe un libro con broma, con sentido del humor, donde hace unas sesiones espiritistas con todos los rockeros muertos.
para preguntarles, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para hacer lo que hiciste, para que funcionara, para ser famoso, para lo que sea? Ese es el formato, digamos, del libro, que es muy agradable. De una colección que se llama Black Books, que les recomiendo, es una editorial española. Lo que vean de Black Book, cómprenlo, porque están seleccionados en el tono como de este libro. Son escritores especiales, en tono especial y siempre súper interesantes. Es una editorial que la misma editorial es una marca, una garantía de que, por la línea editorial que tienen para seleccionar sus textos. Y hay de chile y dulce de manteca, pero lo que sea, cómprenlo y lean. Entonces está el vato y una de las cosas que plantea es cómo se desarrolla un proyecto. Entonces, soy ingeniero, son las cosas que yo registro, analizo y después propongo. Resulta que la mayor parte de los grupos que han tenido de alguna manera un sentido democrático de la interacción en los proyectos, se los lleva el diablo. O sea, un grupo de rock no es para democráticos. Los grupos de rock que han funcionado y que han sido famosos a través de la historia siempre han tenido una figura como de un dictador, un líder, alguien que le dice a quién qué es lo que tiene que hacer y ellos le hacen caso. Cuando hay dos, termina habiendo pleito. Hay pleitos y termina habiendo separaciones, uno se larga y el otro se queda con el pleito. Entonces, todos los proyectos más o menos de largo plazo y más o menos funcionales y que han tenido desarrollo como colectivo, siempre tienen la figura de que tiene que haber alguien que tenga claro qué es lo que se quiere y los demás le hagan caso. Entonces yo lo apunto como algo que es interesante para a la hora de platicar con los proyectos, decirles, miren ustedes, la dinámica más conveniente que para ustedes como grupo para ensayar, para reunirse es esta y esta, porque eso les va a garantizar un mediano plazo. Si hacen lo que quieren y cada quien piensa que va a ser escuchado, es igual que en cualquier colectivo. Si alguien entra a un colectivo con una buena o mala intención de que va a ser escuchado o que tiene algo interesante que decir para que lo vas a escuchar, no va a funcionar. Estamos hablando de la vida real, no de chorros. Entonces, estas son las cosas que yo sistematizo en todo. Cómo se hace un club de jazz, cómo se hace un festival de jazz, cómo se hace un concierto de jazz, cómo se prepara, cómo se hace un ensayo. ¿Cómo se convoca un ensayo? El ensamble, creo yo, más antiguo que hay en el país, en el sentido de colectivo, es un cuarteto de cuerdas mexicano, que así se llama, Cuarteto Mexicano de Cuerdas. Ya va para los 30 años. Es de música de cámara clásica, cuarteto de cuerdas. Y entonces, bueno, pues es música de cámara. No, tiene el mismo problema que tenemos en todos los demás. Entonces, ¿por qué ha durado tanto? Entonces, a la hora de hablar con el líder, ¿y por qué ha durado tanto? Entonces, y de pronto dice algo que yo apunto y digo, eso está interesante. Hemos durado tanto porque solo nos vemos para tocar o para ensayar. No tenemos ninguna relación personal. No somos amigos. No nos presentamos a las esposas, no vamos a ir al cine con los niños chiquitos. No, cada quien tiene su vida. Incluso quedamos de gira. Llegamos a la sala de concierto, tocamos y salimos de ahí y uno se va a comer a un lado y el otro se va a no sé qué y aquel se va de no sé qué rollo. No somos amigos. El compromiso es con el proyecto. Digo, mira qué interesante, porque esto lo he escuchado en otras versiones en otras partes. Entonces le propongo yo a los grupos si ustedes quieren hacer un proyecto de música, también lo dirán sus papás o sus tías, con amigos, como compas, una empresa, las probabilidades de que se la lleve el diablo son altísimas, porque eso de mezclar amistad y amores y no sé qué con negocios no da buen maridaje. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Entonces, ¿van viendo? Son apuntes. No me gusta eso, yo quiero que todos nos amemos y no sé qué, pues haz lo que te dé la gana, no hay problema. Siempre hay variantes y hay libertad y hay margen de error. Pero si tú quieres operar sobre un modelo de operación con mayor factibilidad, soy ingeniero, para eso me dedico, pues sería mejor que siguieras estas y estas normas, te gusten o no te gusten, si lo que quieres es obtener este objetivo. Un poquito así, más o menos la vida en todos sentidos. No quiero ser acá chido todo el tiempo. Todos. Yo viví una comuna varios años. O sea que de choros, de chido y de buena onda y de hermanos y la
pendejada, soy un experto también, y les digo esa pendejada, termina valiendo madre. Es padrísimo. También si lo quieren vivir, vívanlo, pero eso termina valiendo madre. Con parejas, con mi relación, tus hijos no son tus amigos, son tus hijos, todo una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, entonces hay ciertas normas que es interesante saber y enterarte y operarlas, según yo como ingeniero, para tu bien. Pero nada de esto está yo planeado, pero de pronto sentí, como cómico de carpa, que podía empezar a plantear estas cosas como para, como se dice, ya tengo su atención. Bueno, algunos están jeteando por el efecto 4 de la tarde, es normal, no hay ningún problema. Y entre mejor te acomodes, peor va a ser el resultado. Y otros ya más o menos me captaron y ya dicen, ¿y ahora qué más va a decir? Entonces les voy a platicar un poquito de lo que se trata. Entonces la conferencia para el Festival de Jazz es una conferencia absolutamente novedosa. Hice algunas notas, hice un PowerPoint que no vamos a presentar, incluso aquí traigo, pero no vamos a presentar. Hice un acordeón de por dónde podía ir una presentación sin PowerPoint dentro de las notas y la guía que armé. Y a la hora de los trancazos, el sábado, que fue cuando me tocó, a las 4 de la tarde, dar la charla del Festival de Jazz, también dependiendo de lo que vi y sentí, en un restaurante, alguien está comiendo, está bebiendo, pero no es la noche, no están en la fiesta, en la peda, en el desmadre, sino es como temprano, son las 4 de la tarde. Son grupos mixtos, hasta familiares, entonces dependiendo de cómo está la cosa, uno habla y presenta el grupo. Entonces, ahí presenté una versión que escuchó Gabriel y le dije, ¿qué te pareció? Ah, pues esto es lo que más allá. La de la nava no va a ser esa. Esa fue una cosa que salió para la gente del jazz, los jazzeros, y para la gente que va a ir al Moser, que es un lugar muy fresco, muy bonito. Los que no conozcan se los recomiendo, es muy agradable el lugar, solo para ir a comer, y si además van a los miércoles de jazz, pues mejor, porque apoyan a los músicos y a la escena local. Bueno, entonces, ¿de qué se trata el tema? El tema ya voy a ir viendo qué voy a seleccionar para presentar acá, pero ¿de qué se trata el tema novedoso, que puede llamarles o no la atención? Tengo un proyecto que presentamos aquí el año pasado. ¿Quiénes estuvieron el año pasado en la charla de editorial? De empresa editorial. Bien, no hay casi nadie de los que estuvieron el año pasado. Bueno, la charla del año pasado presentamos a la editorial de estos libros, que es Piedra y Campana. Bueno, Piedra y Campana es un proyecto editorial que está formateado por un modelo de negocios que hemos trabajado para pequeña y mediana empresa dentro de las líneas que tenemos de GICOM, Ingeniería en Comunicación Social. Por aquí está, bueno, si buscan en un buscador como Google, nada más GICOM, pues ahí va a salir la página y ahí pueden ustedes chismear y explorar, curiosear para darse una idea de lo que se trata esta cosa. Entre otras ondas tenemos 22 líneas de trabajo. Una de ellas es la del jazz. No miento. Una de ellas es la de la música. Dentro de la línea de la música tenemos 15 proyectos. Y así son todas las líneas. Somos un manal de gente, somos una red. Y la ingeniería en comunicación social es una metodología de trabajo práctica, aplicada, que trabaja básicamente sobre esto que he estado mencionando yo otra vez. Cómo la vida trabaja sobre modelos de operación social. Es como nuestro software. Para hablar, para sentarnos, para respirar, para caminar, siempre tenemos la coreografía, todo tiene como un modelo, una tecnología, un cómo se hace. Lo que hace el ingeniero social es de que describe ese comportamiento, lo modeliza técnicamente en operaciones de ingeniería, en relaciones y articulaciones de un modelo, como si de veras hiciéramos las cosas con una guía técnica, tecnológica, y luego se lo planteamos a la gente. Mire usted, para caminar mejor, por ejemplo, para sentarse. Ergonomía. Ergonomía es la ciencia del diseño, una de las ciencias que alimenta el diseño de los objetos con los que tenemos relación. ¿Han visto que de pronto hay de moda unos reloj, o todavía hay, no sé qué, unos relojotes que eran como así, como charolas casi, porque eran como de cool, pero tú pon tu reloj de charola en la muñeca y estorba.
Ergonómicamente es una porquería, aunque a nivel de moda puede ser muy llamativo. Hasta pesa, se ve mal, estorba. Entonces, la figura perfecta o más cercana que se ha trabajado ergonómicamente para un reloj pulsera es de este tamaño, porque no estorba, y se siente. ¿Ven? Yo ni siquiera lo uso, porque no me gusta traer nada, ni anillos, ni collares, ni porquerías en mi cuerpo. Entonces esto lo guardo y lo saco. Entonces, menos esto. Pues tiene su historia. Yo me llamo Areguara. También es mi nombre, estoy bautizado como Areguara por los rarámuris, los tarahumaras. Porque yo tuve parte de mi educación de infancia en Chihuahua. Ahí sigue la historia. Entonces, esto me lo regaló la última vez que lo vi un jefe rarámuri. Él me lo puso, él me lo amarró. Y fue al aeropuerto. Fue al aeropuerto nada más para regalarme la cosa esta, para ponérmelo. Pidió permiso, fue hasta la sala de espera. Yo ya estaba en la sala de espera para irme, y hasta ahí entró el vato pidiendo permisos y rollos para ponerme la cosa esta en la muñeca, que simboliza amistad profunda. Y al año murió. Entonces yo me prometí a mí mismo que esta cosa me la voy a quitar, se va a caer de podrida, pero no me la va a quitar nunca, en recordando a aquel personaje, ¿no? Pero si no la traería tampoco. Bueno, entonces estábamos en lo del jazz, de las líneas. Y entonces resulta que ahí andaba yo pues rollos de deporte. El día que fui a la ciudad fuera de Chihuahua, la onda esta, estaba ahí en una reunión sobre cuestiones de deporte, sobre la cual tenemos cientos de proyectos. Es la red más grande que tenemos asociada a esto, de modelos de operación. Bueno, entonces en el caso de la línea editorial que presentamos el año pasado, a finales del año pasado, es cómo se puede hacer un rollo de pymes, una pequeña y mediana empresa, en el sentido de algo con lo que trabajamos dentro de Jicom, que es el nicho económico de articulación de mercado. Esto dicho de manera más simple es, según el sapo es la pedrada. Siempre que pensamos en mercado y en nichos económicos, si se trata de editorial, queremos ser McGraw-Hill, vender libros en todo el mundo con tirajes de 20,000 ejemplares y tener rollos fiscales al año de los miles de millones de dólares. Y si no tenemos un editorial así, vales madre, pinche fracasado, loser. Porque si vas a hacer una editorial, puta, tienes que ser el Fondo de Cultura Económica. Y entonces cuando pensamos en una editorial pequeña no mames, como una editorial pequeña, eso no te va a dar para ir a Nueva York, ¿no? Y quién sabe. Entonces, el chiste de los nichos de mercado es que entre la parte de hasta abajo de los asalariados informales y la parte de hasta arriba de las supertransnacionales acá con los miles de millones de dólares, hay un montón de escalones. Hay un montón de escalones, y a la medida que vamos bajando, el escalón es más ancho. Caben más gentes. ¿Por qué caben más gentes? Porque el mercado en el que están localizados es más local. Hasta acá arriba están las supertransnacionales a nivel global. Y si viajáramos a otros planetas, empezarían a venderles a ellos, ¿no? Serían interplanetarias. Y entonces tendríamos que inventar un escalón hacia arriba, y habría economías nada más planetarias, nada más le venden al planeta Tierra, y economías interplanetarias. Pero si el desarrollo y no sé qué permitiera de pronto moverse por la galaxia, entonces habría economías intergalácticas, que son las que le venden a toda la galaxia, las que solo le venden al sistema solar interplanetario, las que solo le venden al planeta Tierra, hasta las que solo le venden al barrio de la Cruz. Entonces ahí es donde entra esta cosa. ¿Puedo vivir editorialmente de solo venderle al barrio de la Cruz? Absolutamente sí. Pero tu comportamiento, ¿se acuerdan del barrio de la Cruz? Tu comportamiento editorial con el barrio de la Cruz no puede ser el mismo que McGraw-Hill. Porque como vas a trabajar en lo local, McGraw-Hill no tiene ni puta idea, no sabe a qué huelen los que le venden, los que le compran los libros, no sabe. Son números, en todo caso estadísticos, perfiles que son numéricos, con rasgos que son abstracciones,
De pronto todos los aquí presentes están en una categoría de jóvenes, no sé qué rollos, pero fulanos, les vale madre, no les interesa. Estás dentro de un perfil, de una cosa que te mete en una bolsa junto con otro montón de gentes, pero tú no interesa. En realidad no interesa, aunque les puede interesar extraerte información, la quieren para armarla. Yo a eso me dedico también, yo también eso lo hago. Me interesa tu información particular para poder armar las categorías de mayor finalidad. Digamos, si trabajas con tu macrovillcita a nivel del barrio de la Cruz, ahí sí te interesa saber quién vive ahí, quién vive allá, quién corre acá, quién anda con quién, que no sé qué lee, qué hace en su tiempo libre. Lo conoces, lo saludas, oye, ¿cómo estás? Tengo un libro para ti. Fíjate que salió esto, dile a fulano que tengo un libro para él. Entonces él sabe, dice, fíjate que Sultán, el de la editorial de abajo, sacó un nuevo libro y me dijo, te lo vi todo el día en la calle y me dijo que te puede interesar. Entonces el otro que te conoce también, no eres la editorial Funala de tal, que jamás como compradores de libros, no sabemos quién es el gerente de McGraw-Hill, ni idea tenemos tampoco, pero en este caso sí. En este caso sabemos que fulano de tal es el editor, no sé qué, que es un compita, compra en un mercado que yo, bebe, se toma las cheves igual que yo, no sé qué. He tomado cheves con él en una cantina, ahí en el bar. Entonces a la hora que ese dato me recomienda un libro a través de un amigo que vio en la calle, no sé qué, digo, voy a ir. En una pasada, yo me dijeron que no sé qué. ¿Ven? Esta es una configuración de nicho de mercado local completamente diferente a la de McGraw-Hill. Y siempre que pensamos empresarialmente, pensamos en McGraw-Hill a otra escala. No, discúlpame. Según el nivel en el que estés, es la configuración que tienes de cercanía, lejanía, información, trato, tiempo. La mercadotecnia cambia. No nada más hay mercadotecnia masiva, hay una mercadotecnia también de lo local y de lo particular. Pero esta es una editorial de ese tipo. Y lo que estamos trabajando ahorita es en formar nuestro público. Un público que nunca va a llegar a 1000 personas. Nunca va a llegar a 1000 personas. Pero ¿cómo? Entonces, ¿qué? ¿El viaje a Nueva York? No, discúlpame. Lo que queremos con esta editorial es publicar libros que sean independientes, propositivos, distintos, ensayos, exploraciones, cosas de experimentación y que no tendrían posibilidades de ser editadas en otra parte, pero con nosotros sí. Entonces, formar nuestro grupo de escritores, nuestras líneas de trabajo editorial, nuestro público para ese tipo de escritores, y después el nicho se va alimentando a sí mismo. Nuestro tipo de lector lee nuestro tipo de libros, ellos recomiendan a otros, entonces se va haciendo la bolita, pero tenemos un tope. Para hacerla sustentable necesitamos vender tal cantidad de libros al mes, abajo, en la parte económica abajo. Si no vendemos esa cantidad de libros, entonces vamos a tener que sacar de nuestra bolsa para darle sustentabilidad. Y arriba también tenemos tope. No podemos pasar de tanto porque no queremos macrojizarnos. Entonces tenemos ese tope. Entonces dentro de estos dos umbrales se mueve este nicho. Ya no hablo más porque no se trata de la conferencia de hoy, pero eso fue más solo lo que digo la vez pasada, que tiene que ver con lo que voy a platicar ahora. De eso hablamos hace 2 meses o 3, no sé cuántos. Por otro lado está el proyecto del jazz. El proyecto de jazz, que es, como el caso de esto, es ¿cómo armamos un club de jazz? ¿Cómo armamos un proyecto de jazz? Un ensamble de jazz. ¿Cómo armamos un festival de jazz? ¿Cómo armamos los diferentes niveles de operación de una escena del jazz? ¿Cómo es la manera de hacerlos? Y hacerlo sustentable. ¿Cómo armamos un club de jazz y que eso sirva para darle de trabajar a los meseros, a los cocineros, al dueño del lugar, que se gane su lanita, y a los músicos? Y que la gente que vaya ahí también se la pasa toda. ¿Ven? Es el mismo cuento. Yo no quiero hacer el club de jazz para que sea el Estadio Azteca. Voy a hacer un club de jazz donde van a entrar 100,000 gente. Espérate. Hasta le sonó raro, ¿no? Pues es lo que pensamos a veces cuando pensamos en negocios. Pensamos en negocios como una cafetería, pero solo nos imaginamos que para que valga la pena tengo que meter diario lo equivalente al Estadio Azteca. Es una estupidez. Voy a fracasar, va a quebrar.
Y luego me voy a lamentar, uy, qué mala onda, que no sé qué, pues no funcionó, la gente no entendió. No, el que no entendiste de nada de lo que se trataba fuiste tú, que no te ubicaste en el nicho en el que estabas, en tus necesidades y cómo se relaciona todo eso entre gente, tu propuesta, no sé qué, todo el cuento. Eso es ingeniería en comunicación social. Entonces ahí estamos en el rollo del jazz también, trabajando sobre este asunto, haciendo festivales, apoyando clubes de jazz como el Mozart y proyectos particulares, tríos, cuartetos, grupos más grandes. Son dos proyectos distintos, son incluso dos colectivos diferentes. Yo participo aquí, un grupo de gentes, me interesa la literatura, acá participo con otro tipo de gente, nos interesa el jazz, incluso tiene nombre y apellido. Aquí está Piedra y Campana, la editorial, y aquí está Contratiempo Jazz. Esta es la pegatina de Contratiempo Jazz, el colectivo con el que trabajo estas cosas de acá. Transmitimos en vivo, supuestamente solo trabajamos en Ciudad de México y transmitimos todo el festival del Jam, acá de Querétaro. Este segundo festival se transmitió todo por internet, nosotros lo transmitimos. Ayer despedí a mi amigo Efraín, que fue el que trajo al equipo para hacer la transmisión, antes de que se fuera a la central camionera en la noche, para llegar, según él, antes de la medianoche allá para poder irse en metro a su casa. Bueno, entonces, y así hay 8,000 proyectos. ¿Por qué ando yo metido en la acopolí de tantos moles? Porque si no me aburro. Eso es un asunto personal. Pero cada proyecto tiene sus peculiaridades. Además, estos son proyectos en los que yo estoy involucrado personalmente, pero hay otros proyectos en los que solamente funjo como profesional, como asesor, dando el servicio de ingeniería. O sea, no me involucro como un participante directo del rollo. Entonces ahí están por separado. ¿Qué preguntas, qué comezones fuertes tengo? Algunas preguntas de comezones fuertes tengo acá con el río del jazz. Ya voy hacia el tema. Aquí, bueno, todo el tiempo he estado en el tema, pero ya voy a lo que convoca la charla, digamos, que es estas relaciones entre jazz y literatura. Aquí una pregunta de una comezón muy fuerte es: la imagen del jazzista, incluso seguramente la tienen ustedes, es como de una persona más libre, más suelta, improvisa, es más creativa situacionalmente, ¿sí? Más o menos, ¿están de acuerdo que tienen una imagen parecida a eso? Es un estereotipo, es una persona que trabaja en un cuarteto, que toca en un cuarteto de cuerdas de música clásica, Mozart, no sé qué rollo. Ese vato toca algo que está en una partitura de un tipo que murió hace varios siglos, ¿no? En cambio, el jazzista es una persona que está tocando algo que jamás ha sido tocado y se le está ocurriendo en ese momento. Entonces hay una diferencia gigantesca en cuanto a situación. La parte viva de la música es cuando está sucediendo. Esa es una cosa muy interesante de la música en cuanto a fenomenología y ontología. O sea, qué cosa es en sí misma. Que la música va apareciendo y va desapareciendo, dura un instante, el instante de lo que dura el tiempo real. Entonces, si lo pensamos un momento, ¿cómo es posible que nos guste la música si en realidad nunca está? Nunca es. Está siempre siendo. Ponemos una grabación. No puedo hacer una grabación y decir, ya oí así, en ese instante ya oí toda la grabadora. No. Tienes que oír toda la hora de grabación y entonces cada segundo va sucediendo, cada instante va sucediendo, y en cuanto sucede una parte de un compás, el otro ya no existe. No existe. Y el que viene todavía no existe hasta que llegue. En cambio, cuando uno escribe un libro, digamos que la obra total ya está aquí como objeto. Pero cuando uno escucha un proyecto, un concierto de jazz, ni siquiera es una grabación, uno no tiene idea de lo que va a pasar. El jazzista mismo no tiene idea de lo que va a pasar y sucede. Si uno ve una pintura, está en la pintura, tiene puede verla después casi como digitalmente, así, punto por punto. Pero de entrada una imagen, esta es una portada estupenda de Miguel Chejaiba, que estuvo aquí en un salón parecido el año pasado. Es una portada de poca madre. No lo quiero destripar, pero por ahí tú tienes, ¿no? el libro.
podemos enseñar. Es una portada en la que decidimos no poner nada en la cuarta de foros porque es un diseño total. Entonces, si metíamos en la cuarta de foros un chorro, iba a hacer ruido, ¿no? Al diseño, que es padrísimo. ¿Vean? Una morra de rojo. Wow, ¿no? Acá muy sexy la onda. Todos los demás vatos de negro. Los instrumentos. Es una portadaza. Entonces ya la vieron toda, hasta donde alcanzaron a verla. De una mirada. De una mirada. Después la pueden analizar y estudiar, digitalizar, no sé qué rollo, pero ya la vieron de una mirada. Pero en cambio el concierto de jazz, ¿ya lo oyeron? No saben qué va a pasar. Sucede, ya lo oyeron, y ya es irrepetible. Si lo graban y lo oyen grabado, ya no es el concierto de jazz. El jazz tiene una vocación de en vivo y efímera. Está hecho para desaparecer. El que oyó y el que no oyó, se jodió. Entonces, tiene una configuración, es de las pocos bastiones que tenemos actuales de la parte viva de la música, que además está construida en términos cognitivos, físicos de la sonoridad, en megahertz, de una configuración que no es semejante a la que oímos en música grabada. Nunca. Siempre la música en vivo es superior en términos de configuración, más algo que solamente queda residualmente en una grabación, que es el músico tocándola y tú viendo al vato. Entonces el vato está como ahorita, me están viendo, y entonces todo yo, mi cuerpo, mi digestión, la mojarra que me comí antes de venir acá, todo eso está escenificándose aquí en mi expresividad. Si esto se graba y después lo oye a alguien, no le va a pasar lo mismo que les está pasando a ustedes, que me están viendo y me están sintiendo. Y yo estoy retroalimentado y estoy retroalimentándoles lo que ustedes están sintiendo en este instante. Así es la vida. La vida paleontológicamente construida, biológicamente construida por miles de millones de años de evolución para llegar a este punto. Es una complejidad que ha trabajado montones de ensayos y errores. Hemos perdido y hemos ganado como especie, como seres vivos en este planeta, hasta llegar al punto en el cual esto que está sucediendo en este momento es de una complejidad impresionante. Porque hay algún físico, le leí alguna vez, que decía que la complejidad que hace falta para construir físicamente una galaxia es equivalente a un pensamiento. Piensen en una vaca, piensen en una rola de música. Eso que están pensando en complejidad, para que eso suceda, para que en el universo haya un bicho que pueda pensar eso que ustedes están pensando, hace falta la misma configuración compleja que para formar toda una galaxia. Nada más fíjense cómo está el rollo. Y la música es mucho más que el pensamiento que acaban de tener. La música es mucho más que el filósofo más picudo. La música es mucho más que el matemático más picudo. La música situacionalmente es lo que mueve más cosas en términos de cuerpo, cognición, más que cualquier otra forma artística. Porque la música requiere del cuerpo total como receptor. Percibimos la música con todo el cuerpo. Afecta, la vibración de la música afecta a cada célula, a cada molécula. Tiene una configuración armónica con la vibración que constituye la materia de la que están hechos sus cuerpos. No hay nada más cercano a la materia viva, a su configuración cognitiva, que la música. Así que la música es, siento que la música es, como escritor, no he escrito el cuento, tengo un apunte para una novela con esa idea, es como si hubieran venido unos dioses, unos extraterrestres, y vieran aquí cómo estaba la cosa y dijeran, ahí les dejamos la música para ver si evolucionan, pinches changos, a ver si les hace algo. Y entonces tenemos miles de años jugando con la música y todavía no, y no sabemos todavía qué hacer con ella. No nos hemos dado cuenta de todo lo que nos hace, a muchas cosas. Como ingeniero especializado en esta cosa, me la he pasado estudiando lo que hace físicamente, químicamente, biológicamente, la música, socialmente, psicológicamente.
colectivamente. Tenemos efectos, pues, ¿saben ustedes que el origen de la canción, del rollo de la lírica, son las nanas? Es la música, es la cancioncita para dormir niños, que se dio en las cuevas. Fíjense de qué época estamos hablando. Esos compas que se vestían con pieles y estaba la glaciación y no sé qué rollo, para dormir a sus niños con el efecto de eco de la cueva. Fue el primer efecto estereofónico y acá super plus, como de Cinemark. Están con el niño en los brazos y con el efecto de la cueva, y entonces resultaba que el morrito se dormía, pero también se jeteaba a todo el mundo. Entonces uno observa y dice yo, a ver otra vez cómo está. Otra frecuencia, otro tono, otro tiempo. Es melodía, la base de la melodía de todas las canciones. ¿Ven? Y ahí nace toda la música. Se nace porque se dan cuenta que hacer música, en el sentido de esta primera frase melódica, que es para arrullar, tiene efecto sobre todo el mundo. Y ahí nace la melodía, que es el elemento básico junto con el ritmo para la configuración armónica, que es el centro de toda estructura musical a nivel universal. Esas son las preguntas que me estoy haciendo aquí, en el rollo de Next, entre otras, es una selección. Y por otro lado, en la literatura, las preguntas que nos hacemos en este proyecto son del tipo de: ¿está presente el compita del que leyó por primera vez un libro completo? Carlos. Ya lo quemé, gacho, pero van a ver que es un ejemplo estupendo y te lo agradezco. El vato lee el texto de La ciudad soñada. Entonces es una nanonovela. Nanonovela, es nanoliteratura. Bueno, este es un libro de cuentos. También es nanoliteratura. Son cuentos de un párrafo. Te voy a platicar un poquito qué es eso. El arte de la equivocación está más gruesa. Es una nanonovela más compleja, pero también está construida a base de párrafos. Igual que La ciudad soñada, a base de párrafos. No hay una hoja completa, mucho menos 2 hojas para expresar una situación, una reflexión, un apunte de alguno de los personajes. Son puros párrafos. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de hacer novela parrafiando? Viene de muchas partes. Una de las partes directas de las que viene es de las redes sociales. ¿Cuánto leen en redes sociales todos los aquí presentes? Si juntáramos todo eso en un libro, ¿cuántos pinches libros leen a la semana? Si todo lo que leen en redes sociales lo pusiéramos en letras, así lo editáramos, lo pegáramos como si fuera un libro, ¿cuántos libros leen al mes en redes sociales? Un montón. Pero ¿cómo leen en redes sociales? En redes sociales no leen La guerra y la paz, pinche libro acá de 8,000 páginas, ¿no? No leen La guerra y la paz, pero leen La guerra y la paz. Esa es la reflexión aquí. La guerra y la paz también está configurada bajo la figura de la edición. Me acuerdo que uno de mis maestros de literatura platicaba de un escritor malísimo, según él, pero el fenómeno es interesantísimo. Un escritor francés que escribió una novela no me acuerdo exactamente, pero que eran 127 o 146, no sé qué, 100 y pico de volúmenes. Una novela de 150 volúmenes de una novela. Y entonces, ¿en qué consistía la novela? Todo era en unidad de tiempo. Era tiempo real. Por eso, aunque a mi maestro le parecía aburridísimo y a él le parecía un escritor malísimo, primero cómprate la pinche novela. ¿Cuánto costará comprarse una novela de 150 volúmenes? Gordos, como de 500 páginas, vamos a poner cada uno.
Bueno, ya que compraste la novela, las 8,000 páginas, ahora léela. Entonces yo les propongo, para este año vamos a leer 150 libros. Una amiga publicaba a final del año pasado, dentro de los balances de el 2018, no sé qué, decía, este año leí 42 libros. Dice, y es una fregonería, porque lo más que había leído antes, casi con ya, wow, ¿cuánto? Eran 20 libros en un año. El año tiene 52 semanas. O sea que la morra se leyó casi un libro por semana. Si yo les comento a ustedes, ¿cuántos de los aquí presentes leen un libro completo, de lo que sea a la semana? Un libro completo a la semana. Es complicado. Pero si yo hiciera el transfer de cuánto de lo equivale a un libro, vamos a ponerle 200 páginas. ¿Cuántos de los aquí presentes leen lo equivalente a 200 páginas en redes sociales? Creo que si todos están en redes sociales, yo diría que todos leen más de 200 páginas a la semana de redes sociales, pero seguramente, más de 200 páginas. Nada más piensen cuántas pinches páginas se avientan en una ida al baño haciendo esto. ¿Ya vieron? Ah, pero no es igual que leer La Guerra y la Paz, que no la puedo leer así. Y entonces ahí viene el reto. Así como el reto entre el parteaguas entre la música grabada y la música viva, las configuraciones de música viva hacia el mundo contemporáneo, la necesidad que tenemos de la música viva para construcción social, ingeniería social, comunicación social, de muchas cosas, que podemos hacer la música grabada, pero necesitamos la música viva para hacer más cosas que lo que se puede hacer con la música grabada, porque es más compleja y más completa la experiencia de música viva que la de música grabada. En ese caso, aquí tenemos en paralelo un problema similar. ¿Cómo hacemos literatura para gente que lee 500 páginas a la semana, pero de redes sociales? Dije, pero de redes sociales. ¿Por qué esas mismas personas, si les doy un libro de 500 páginas para que lo lean como literatura tradicional, si digamos, hacemos el experimento y les doy el libro acá a todos ustedes, y tú en una semana incluso con compromiso, hay que leerlo, vamos a decir el libro challenge, es muy cool, y ya nomás con eso el doble de personas van a entrar a leer, porque no es por favor lean un libro, sino es el libro challenge, que es lo de hoy, lo de novedad. Entonces en el libro challenge ustedes van a leer un libro de 500 páginas, una novela para la próxima semana. Apostaría la mano en el fuego, miren qué locura, de que no van a llegar en la tercera parte los que lean la novela de 500 páginas de aquí a una semana, porque es muy cuesta arriba, es una configuración que tiene que ver con una temporalidad social, con una relación con la lectoescritura completamente diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Hoy no digo de la pinche universidad, universidad que está construida con un modo que viene de la Edad Media, en la época de las redes sociales. Discúlpenme, es un pinche grano en el culo. Si era para mí hace 40 años, para ustedes debe ser puta, no mames la universidad. Vienen aquí porque es ritual, porque es ciclo de vida, porque les toca esta edad, porque si no, ¿qué van a decir mis papás? Yo qué sé, qué rollo. Pero así venir a la universidad con el mismo gusto con el que leen redes sociales, o lo que sea que hagan en internet, no. Ese es el problema que tenemos acá. ¿Cómo hacemos una literatura que esté más cerca? Para seguir con la misma imagen, son las cosas, pero con esta imagen, que esté más cerca de la experiencia de lectura de redes sociales. Y de ahí viene la propuesta de la nanoliteratura. Tiene que ser una literatura que se parezca al Twitter, que uno lea algo como tuitear. Y entonces cuando Gabriel me dice, ¿cómo se llama? Carlos, me dice que Carlos leyó de una sentada La ciudad soñada y que no le había pasado con ninguna otra cosa de literatura, yo digo, esta chingadera funciona. Si yo le hubiera dado cualquier otro tipo de literatura, no lo lee.
de una sentada, y este sí lo leyó de una sentada. Quiere decir que esto efectivamente, aunque son los primeros experimentos, las primeras exploraciones, sí está configurado en algo que tiene un metabolismo de lectura, de sentido y de situación emocional que tenemos con las redes sociales. Funciona la pinche literatura. Por eso este ejemplo me lo voy a llevar como una perla para chorearlo en otras, como propaganda, en otras charlas que haga yo por ahí. Y ahí tienen ustedes. No sé cómo anda el tiempo. ¿A qué horas termina esto? ¿Ya acabó? Ya me pasé. Entonces todavía tengo un momentito. Antes de que ustedes tengan algún rebote si se les quiere. Entonces, de esta figura es, el proyecto en sí mismo de nanoliteratura es un retazo. Es un retazo, es una cosa complicada, compleja, que requiere un trabajo de cómo se ha escrito la literatura, cuántas maneras ha habido de escribirla, qué cambios le hizo el cine, qué cambios le han hecho las redes sociales, cuántos ensayos hay nuevos, el fraseamiento cómo es, de qué tamaño los párrafos, las metáforas cómo deben ser construidas, todo lo que es estrictamente literario. ¿Qué hacemos con eso? Ya es un proyecto en sí mismo, ya además de la editorial y que el nicho y la no sé qué, pero el proyecto estrictamente literario, ahí va. Por este lado está el tema de, en la medida que un jazzista empieza a parecerse, que es básicamente lo que sucede, empieza a parecerse a un músico formado dentro de una escuela didáctica, pedagógica, situacional del siglo XIX, pues él dirá que está tocando jazz porque suena armónicamente a síncopa, no sé qué historia, suena jazz. Pero en realidad lo que está haciendo en términos de ingeniería social es equivalente a tocar un vals o tocar a Mozart, es lo mismo. El vato no está convocando a los demonios, el vato no está descentrando su yo y su personalidad. El vato no está dejando que quién sabe qué cosa, el espíritu o la fuerza de los tiempos pase a través de él y toque por él. ¿Y qué es lo que debe suceder? Es para lo que está hecha la figura de la música situacional y el jazz. Entonces, ¿cómo podemos traer eso y llevarlo y conectarlo en una situación contemporánea de la gente? Ese es un lío que tenemos acá. Y el rollo de lo nano. ¿Qué hacemos con el jazz con eso? ¿Se acuerdan? La música y la literatura se parecen en eso, que el tiempo de lectura es diferente al tiempo plástico. Se voy leyendo y es como ir oyendo. No puedo agarrar así el libro, verlo y decir, ya sé de qué se trata, bien consideramos, ¿no? Aquí página por página, leerlo y bla bla bla. Más el lío que les habrá pasado cuando estudian, que llevo leídas 30 páginas y en eso he invertido más de una hora, no sé qué cuentos, y además nada más me quedan 2 horas antes de que amanezca, de que empecé a estudiar tarde, y no me acuerdo de nada, no he retenido nada, no me he dado cuenta de nada, ya llevo 1 hora en la pendejada y no ha pasado nada. Y uno dice, ching, si así van a estar las 2 siguientes horas, estoy perdido. Entonces así como decía, tengo un amigo que decía, me han dicho que el fósforo es muy bueno para retener y que los camarones tienen mucho fósforo. Entonces antes de un examen el rato se atiborraba de camarones para estudiar, porque según él con eso iba a retener mejor. No nada más, hasta alérgico al camarón resultó el vato por tanto pinche camarón que se comió y no subió su retentiva en absolutamente nada. Entonces la lectoescritura tal como está planteada, a ver, ahí les va, esta es muy bonita. Hay un físico, Bohm, discípulo de Einstein, ya murió. Einstein ya tendría 1500 años y este vato tendría más de 100. Ya los discípulos, los nietos, digamos, de Einstein, ya son gente de mi edad, ya son viejos. Entonces estamos hablando de algo que sucedió a principios del siglo pasado, ¿no? Einstein y sus amigos. Gana el premio Nobel hace como un siglo. Entonces resulta que este discípulo de Einstein dice
El problema básico que tenemos para entender la física cuántica es el lenguaje natural. ¿Por qué es el lenguaje natural? Porque el lenguaje natural necesita de sujeto, verbo y complemento, y están separados los tres. Entonces, cuando aprendemos a hablar y todo lo que, la manera como se posiciona este target, este modo, esta gramática, este formato del lenguaje natural, es con unas frases que son como trenecitos donde tenemos que ir vagón por vagón, vagón por vagón, y ya cuando te lleva el vagón, sí, ¿qué quiso decir? Ya, tal cosa. En cambio, la física requiere un lenguaje donde tú puedas abstraer sistémicamente, o sea, simultáneamente, toda la frase en una sola mirada. Entonces, es un asunto de cómo se acomoda la información y cómo se relaciona. De acomodarse linealmente, y al decir linealmente es hasta físicamente, y temporalmente linealmente también, en una línea del tiempo que va momento por momento, a una persona que tiene comprensiones en un trancazo, de un solo momento. Por eso son importantes las ecuaciones. Por eso nos cuestan trabajo las ecuaciones, porque no están fraseadas de la manera como está fraseado el lenguaje natural. Pero una vez que uno entra en la lógica de la ecuación, que al verla sabe de qué se trata, inmediatamente le vienen imágenes. Eso decía Wittgenstein, uno de mis padres amados. Al momento que tiene uno imágenes, todas imágenes, tiene uno imágenes, son de diferentes tipos. Un pato que está chacoalando en el lago, esa es una imagen. Y las relaciones subatómicas que permiten una modificación energética que tiene como consecuencia una expansión, una reducción del espacio físico, esto retratado en una ecuación, esa es otra imagen. Y la podemos tener cualquiera puede tener esa imagen. Nada más tiene que adiestrarse en el lenguaje, como aprender un idioma o aprender música. Y una vez que ya lo aprendiste, entonces ya, de volar, siempre estás pensando, imaginando de esa manera, así, cosas que son de enorme complejidad, pero que puedes abstraerlas de manera sintética. Entonces, tanto la música como la literatura no están construidas así. Entonces, uno de mis retos es, ¿sería posible configurar algo que rompiera esa linealidad y que si fuera musical o fuera literario? ¿O estamos condenados a que si es literatura tiene que ser de esta manera, si es música tiene que ser de esta manera, y eso otro que estoy componiendo ya no es música ni es literatura, es otra cosa? Es como la siguiente fase que tenemos de posibilidades cognitivas, comprensivas, perceptivas y de experiencia estética. Esto es Jorge Wagensberg, que es ya murió hace poquitito, es un físico catalán que, entre otras cosas, inauguró el primer museo de la ciencia de Hispanoamérica, en Barcelona, y abrió una colección en Tusquets solo de divulgación de la ciencia más complicada, como física y esas cosas. O sea, como cualquier persona con un poquito de curiosidad, leyendo un libro, se entera de cosas para las cuales solo los doctores en física y esa. Entonces Jorge Wagensberg dice que hay tres tipos de conocimiento básico, tres formas de conocimiento básico, y las tres tienen que ver con temporalidad. Otra vez, literatura, música y epistemología, metodología, teoría de la configuración del lenguaje, del sentido, del pensamiento, de la experiencia estética, de la experiencia psicológica, de todas esas cosas que se amalgaman en esto que estoy diciendo. Entonces, ¿qué dice? La primera forma de conocimiento es la forma de conocimiento parecida a esto que llamo de lo lineal, donde está configurado el método científico tradicional. Es donde uno tiene que ver como la huella, el caminito y los pasitos. Es decir, por aquí caminó aquí.
Es un conocimiento que está basado sobre el registro del pasado. Algo va sucediendo, esta es la imagen. Así funciona el conocimiento científico en general, y se ha hecho experto en esto. Algo va aconteciendo y se registra. Se corta el registro y ya de todo lo registrado lo analizo. Pero ya pasó. Si eso es parte de una trayectoria viva, física, psicológica, biológica, después de que terminé, que interrumpió el registro, la vida sigue. Pero ya no, esta vida ya no la estoy estudiando esta, que es una ventana al pasado. Entonces, la primera forma de conocimiento fundamental es un conocimiento que es de temporalidad, que parte del pasado. Entonces, ahora que aprenden metodología de investigación y todo asunto, siempre su primera pregunta es: ¿cuál va a ser la tira de acontecimientos sobre las cuales voy a reflexionar? ¿De cuándo a cuándo la voy a registrar y la voy a limitar? O sea, ¿de cuándo a cuándo? Eso es lo básico. Y eso siempre es algo que ya sucedió. No es conocimiento en tiempo real. Piensen ustedes en redes sociales, el problema que tenemos con esto, cuando pensamos que estamos enterándonos en tiempo real de algo. Paréntesis. Los biólogos dicen, los biólogos de la percepción, los científicos cognitivos, dicen que básicamente vivimos en el pasado. Vivimos en el pasado. Todo lo que están percibiendo a lo largo de la charla, todo lo que han percibido, tiene más que ver con lo que ustedes son, han sido, lo que los ha construido hasta llegar aquí, a estar frente a mí, que lo que yo les estoy diciendo. Es decir, se están oyendo a sí mismos. Porque si me oyeran a mí, tendrían problemas con ustedes. Si se dejaran colonizar absolutamente por lo que yo estoy diciendo, es complicado. Más o menos de lo que percibimos, el 85% de la información que percibimos viene de nosotros, no de lo que está sucediendo. Es una proyección. Es un color naranja que ya habíamos visto, entonces el color naranja que estoy viendo ahí no es ese color naranja al 100%, es el 85% de mi experiencia que he tenido con el color naranja. Si nunca hubiera tenido contacto con el color naranja y veo por primera vez el color naranja, por poner el ejemplo, mi 85% diría: se parece al rojo, es una especie de rojo, porque sí he tenido experiencia con el rojo. No podría ni nombrarlo porque nunca he visto el naranja, pero si he visto el naranja y veo este naranja, entonces reconozco, este es 85% de la experiencia que tengo de naranja. Bueno, toda la experiencia es así. Fíjense las consecuencias que tiene para la parte pedagógica, lo que leen. El maestro quiere que aprendan no sé qué cosas nuevas y el vato ni idea se da. Como eso no es formado en profesión, en ciencias cognitivas, en percepción, en estas cosas, si no es un experto en, qué sé yo, audiovisuales, entonces el vato ni idea tiene que lo que está pasando es que ustedes están aprendiendo a partir de su experiencia con esa cuestión audiovisual. Y cuando se da cuenta, se muerde la lengua. Le pasa a muchos profesores, por ejemplo en este asunto del audiovisual. Llegan a enseñarles a hacer chiles a Clementes Jacks. Mira, te voy a enseñar el audiovisual, y es un morro que editaba videos desde los 8 años. Y el vato piensa, miren, este es el ABC de cómo se edita. Y el cuate en la adolescencia ya se había aburrido de hacer ediciones, por la generación de la que forma parte. Entonces oye al maestro y dice: puta, que hueva este cabrón, ¿no? Ni modo, como es el maestro, pues hay que aguantarlo, hay que decir lo que él quiere oír, pasar, y la carrera de obstáculos, pues estás aprendiendo poco. Estas cosas que suceden realmente. Bueno, regreso al conocimiento. ¿Cuál es el segundo tipo de conocimiento? Según Wagner, es un físico. El segundo tipo de conocimiento es el conocimiento que él le llama de comunicación, que es el que a mí me interesa aquí, básicamente. Es el situacional. El conocimiento de comunicación es el conocimiento del presente. El conocimiento científico es el conocimiento que viene del pasado, siempre del pasado. Luego hace perspectivas y extrapolaciones y no sé qué, pero básicamente de lo que puede decir con los pelos en la mano es algo que ya pasó. En cambio, el conocimiento del presente es: miro esto
Y el asunto se convierte, no lo dice Wagner, pero lo digo yo, en una experiencia estética. La primera página de la estética de Hegel, que es un puto libro maravilloso, dice más o menos esta imagen, y esta imagen es casi una síntesis de todo el cuento. Allá afuera está un árbol que tiene una rama. Cualquier cosa que sea experimentable perceptualmente, experiencia estética. Mientras la rama del árbol esté allá y yo esté acá y yo crea que estoy percibiendo algo, que alguien que soy yo está acá y está percibiendo algo que está allá, esto no es experiencia estética. ¿Qué es la experiencia estética? Dice Hegel. La experiencia estética es cuando el árbol ya está aquí y esto que está percibiendo es el árbol. Somos lo mismo. Esa es la experiencia estética. Soy una cosa con lo que está sucediendo en el presente. Entonces la experiencia estética puede ser con cualquier cosa, con cualquier persona. No tiene que ser el arte. Puede ser una persona, una situación, la luz, el letrero este, el color de la onda esta. Si yo dejo que aquello, ¿se acuerdan del 85%? Que aquello pase a formar parte de mí y yo soy la pared. Dice, pues ¿de qué fumaste? No, estoy haciendo un esfuerzo de conocimiento de segundo tipo, estético. Es que a mí nunca me ha pasado eso, y a mí me encanta la pintura. Pues siempre has visto la pintura como una cosa, nunca has tenido una verdadera experiencia estética con la pintura. Que además cuando sucede, la experiencia estética es un umbral por el que entras por un lado y sales por otro. O sea, no regresas por el mismo, no eres el mismo después de que regresas de la experiencia estética. Por eso Wagner dice, toda ciencia trascendiendo del poema de San Juan de la Cruz, la experiencia estética se parece a la experiencia mística. Se parece a la experiencia mística por la figura del umbral. La imagen también es mía, no es de Wagner. Una vez que te pasa, el regreso de esa experiencia ya eres otra persona, estás transformado. ¿Cuánto puedes vivir de experiencia estética? Los brujos dicen, para poder tener este tipo de experiencia requieres una cuota de energía especial. Es decir, si te la pasas en redes sociales, si te la pasas estimulado, si te la pasas como consumiendo tu alrededor, no tienes nunca una experiencia estética, porque más te vas gastando, te vas vaciando de energía. Entonces vienen los chorros. Entonces, para tener experiencia mística o tener experiencia estética, tengo que hacer un ahorro de energía. Tengo que hacer una especie de concentración, de ensimismamiento, de meditación, de alejamiento, si voto de silencio, de mamada, para que de pronto esté yo en las condiciones que al momento que aparece ya el proceso de la experiencia estética, estoy perfecto y no, porque como enamorarse. Solo te puedes enamorar cuando te puedes enamorar, no cuando tú quieras. Y entre enamorarse y que se te pare el pito, no disculpe, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Enamorarse es una experiencia estética. Es una experiencia estética. Esa persona está ahí, es la rama del árbol. Esa persona está ahí, yo estoy acá, y de pronto esa persona ya soy yo, estoy confundido. Ya no soy yo, ya no sé qué diablo soy, estoy en una composición, estoy posesionado por esa otra presencia. Y cuando es mutuo, pues ya es par de locos, una locura, todo se quiebra, se revienta. Una experiencia estética. Entonces échenle vida al agua a los camotes. ¿Cuántos han tenido aquí el enamoramiento con una experiencia estética? Y si son honestos, quizás nunca. Aguanta, calma. Siempre para ir al lugar que no conoces, hay que ir por el camino que no conoces. Entonces todavía hay chance y están jóvenes. Si de veras quieren enamorarse, y conste que se los advertí, es un umbral por donde entras por una puerta y sales por otra. Sepa la madre en qué te vas a convertir después del enamoramiento. No crean que el saldo es blanco en todos los sentidos. Pero esto ya fue un comercial patrocinado. Estaba en la conferencia, lo del amor. Entonces, segundo tipo de experiencia es la presentista, esta estética. Tercer tipo de forma de conocimiento es la revelación. Es un físico que está hablando. Es la revelación. Charles Sanders Peirce decía que además de la inducción
y la deducción, que son las dos formas básicas que tenemos de conocimiento, conocimiento a priori y conocimiento a posteriori. Tenemos la abducción, decía Peirce, un semiótico, que se parece a lo que llama la tercera forma de conocimiento el señor Wagensberg. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto sabes porque sabes, sin ninguna razón, sin ninguna experiencia, sin ningún nada de nada. Es la iluminación. Es el conocimiento por revelación, por iluminación, por intuición, dicen algunos. Otras vidas, los extraterrestres, lo que ustedes quieran. Y ese conocimiento lo reconoce Wagner y dice, existe, es real. Y es el de los brujos. Y no cualquiera lo puede tener. Si para enamorarte ya requieres de veras decir, he estado enamorado, no que se parezca a lo que viste en la película, no, esta cosa de la experiencia estética no está tan simple. Para la otra está menos simple. Dice Carlos Castañeda que necesitan 4 corazones de energía para poder tener este tipo de conocimiento, y los seres humanos tienen 1 o 2 corazones energéticos. Eso es lenguaje de brujos. El físico dice algo semejante. Solamente ciertas personas con cierto poder son las que pueden tener este conocimiento por revelación, o ciertos santos por cierto poder pueden tener cierta comunicación con algo que está quién sabe dónde, y que de pronto comparten con ellos algo parecido a una experiencia estética, pero como plus en la siguiente octava. Entonces, ¿para qué sirve la literatura? Sirve, dije, útil, soy un ingeniero. ¿Qué puedo hacer con ella? ¿Qué puedo hacer con el jazz y con la música? Estoy hablando de esto, de lo que les acabo de comentar. La misión es poder explorar estas rutas de la experiencia, de la complejidad de la vida social, particular, individual de cada uno de ustedes, y tener los manuales para hacerlo, que son las guías de operación metodológica de los modelos de operación en ingeniería. Y entonces, ¿y si marinamos? ¿Y si hacemos un híbrido de queso y chiles jalapeños, de música y literatura? ¿Cómo sería? Una experiencia que una las dos cosas, que esté en la velocidad del metabolismo que esté calibrado, como las llantas de los carros, a la energía disponible que tienen ustedes, que se la pasan despilfarrándola. Y entonces diría cualquier maestro de brujería o de meditación, con la experiencia más traumática de un amigo muy cercano mío fue que fui a un curso de meditación con un gurú, no sé qué rollo hindú, ahí en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, hace 1000 años. Y entonces que el vato estaba parado en la entrada del Auditorio Nacional, o sea que era para 8,000 gentes, creo que le caben ahí 15,000 gentes, no sé cuántas, 10,000, no, 12,000 le caben. Y entonces te veía y te decía, tu conocimiento, no conocimiento, no conocimiento. O sea, nada más de lo que te tripeaba a la entrada, te decía, tú quédate afuera, esto no es para ti. Entonces, y entonces mi amigo, que pensaba que él ya estaba a punto de la cinta negra de la meditación, llega con el vato y se le dice, tú no conocimiento, se puso y luego se emputó con el vato. ¿Y este güey quién es para decir que sí la hago o no la hago? Ya camino sobre el agua. Y entonces lo volvió a intentar. Hasta la tercera lo aceptó como discípulo el güey ese. Entonces, todos estos son temas también de pedagogía básica, de administración de energía, de sincronización. Es una imagen tan interesante que viene de aquí y que estoy viendo cómo la acomodo acá. El escritor escribe, la escritura tradicional la escribe alguien solo. Es una escritura del escritor, ¿no? El escritor, una persona escribe. No es la norma en el jazz. El jazz es para grupos, es para una interacción de colectivos. Entonces, si aquí alguien puede tocar el sax solo, ahora sí que una golondrina no hace verano. Un sax solo no te arma una pieza y una experiencia de jazz en el sentido pleno. Necesitas el ensamble. Hace unos días tenía una discusión con una amiga músico
respecto a de por qué tiene tanta fama para los jazzistas la Big Band. Y entonces su argumento era contundente, porque la Big Band, cuando tocan 15 metales, 10 metales, 8 metales, el efecto hasta físico, ¿no? Es diferente a que si está alguien tocando la trompetita. O sea, el impacto sobre el público es definitivo. Por eso el sueño de tocar con una Big Band. Bueno, entonces hay literatura colectiva, como el grupo. Esta es música en vivo, pero también puede ser grabada. Bueno, esto casi siempre es grabado, o sea, está publicado, escrito. ¿Qué pasa si hago conversaciones literarias? Situaciones de jam literario, pero en vivo. Son las cositas que estamos haciendo con la relación entre jazz y literatura, que es hacer literatura conversacionalmente y en grupo, como un jam de música, y además oral, recuperando la situación en vivo. No sé si ustedes tengan la experiencia, pero conversando se le ocurren más cosas que estudiando. El estudio solitario es una situación de incomunicación desde el punto de vista de la ingeniería, y la conversación es una situación de comunicación desde el punto de vista de la ingeniería. Pero si no nomás están conversando dos, sino están conversando varios, esa reunión en la que estuvieron un día, esa sobremesa familiar, esa reunión con un grupo de amigos, dice, puta, se nos ocurrió y me acuerdo que no sé qué rollo, fue jazz. Tuvieron una conversación de jazz, en el sentido situacional, de improvisación, de subir de nivel, irse a la otra octava, y uno tocó, impulsó al otro, y el otro se motivó, respondió, no sé qué rollo. Entonces pensaron y dijeron cosas que en solitario jamás se les hubieran ocurrido, les hubieran dicho. Estas son las cosas en las que estamos cruzando, algunas ideas de lo que estamos intentando cruzar entre el trabajo con la literatura y el trabajo con la música y el jazz en particular. Bueno, ahí está. Qué pena, ya me acabé el tiempo, mucho gusto, nos vemos. Vamos a ver, quizás si hay unas 3 intervenciones si las hay, para que les comente algo siguiendo el protocolo de esta onda, las preguntas y los comentarios, y si no, ahí nos vemos.